Hola a todos, mi nombre es Mayra. Con mi compañera Elizabeth somos residentes de Bioquímica Clínica del Hospital El Cruce. Hoy vamos a presentar este ateneo titulado Separación celular por citometría de flujo, aplicaciones en oncohematología. En este ateneo, el objetivo es contarles la incorporación de la técnica de separación celular por citometría de flujo a la práctica clínica. Para eso, en primer lugar, vamos a ver algunas generalidades de la separación de células. Luego vamos a ver cómo funciona la separación celular por citometría de flujo. Luego vamos a ver algunas aplicaciones en oncomatología con ejemplos del trabajo que hemos estado realizando en nuestro hospital y también otras aplicaciones en este campo que se han publicado en los últimos años. Y por último, las conclusiones y la bibliografía. Bueno, a modo de introducción, sabemos en general que el estudio de patologías oncomatológicas es interdisciplinario. Este involucra una parte clínica, con la anamnesis del paciente y análisis clínicos, estudios de imágenes y de anatomía patológica, y también involucra varias áreas del laboratorio, como son la citomorfología, citometría, citogenética, estudios de proteínas y biología molecular. Estas técnicas en conjunto permiten llegar al diagnóstico, establecer el pronóstico y el riesgo de los pacientes, realizar el seguimiento del tratamiento y también detectar recaídas. En la detección de poblaciones de células neoplásicas por cualquiera de las técnicas mencionadas previamente y en la muestra que corresponda según la patología, como puede ser sangre periférica, médula ósea o ganglios, cuando las células tumorales tienen un alto grado de infiltración, la sensibilidad de las técnicas es adecuada para la detección. Sin embargo, cuando las células se encuentran en bajo grado de infiltración o podemos decir que están escasamente representadas, la sensibilidad de las técnicas puede ser limitada, lo cual va a disminuir nuestra capacidad de detectarlas. Se han desarrollado métodos de separación celular que permiten partir de una población heterogénea de células y obtener una población celular específica, que es lo que representa el dibujo de la derecha. En la aplicación al diagnóstico en oncomatología, el enriquecimiento de la población patológica en una muestra aumenta la sensibilidad, sobre todo para la detección de marcadores genéticos. Los métodos de separación celular se pueden clasificar en métodos físicos y métodos de afinidad. Los métodos físicos permiten separar las células por características como el tamaño en el proceso de filtración, por tamaño y densidad en la técnica de Ficol o por la carga superficial o hidrofobicidad en el caso de la dielectroforesis. Por otro lado, existen métodos de afinidad que son un poco más específicos como la cromatografía y los métodos que utilizan anticuerpos dirigidos a distintos antígenos celulares como la técnica MAX, que utiliza perlas magnéticas unidas a anticuerpos, y la separación celular por citometría de flujo, que es el tema de nuestro ateneo. Cada uno de estos métodos presenta distintas características en cuanto a la pureza final, el rendimiento y la recuperación de células de interés, y también en el mantenimiento de las características celulares. Este es un punto muy importante teniendo en cuenta que vamos a realizar estudios luego, o sea, estudios posteriores sobre la célula, y más aún en el caso que hagamos pruebas funcionales. Los métodos físicos tienen algunas desventajas. En general son métodos poco específicos, donde la separación celular se realiza en base a un único parámetro celular, no permiten alcanzar niveles altos de pureza y tienen bajo rendimiento para células raras o poco representadas. Para la mayoría de las aplicaciones clínicas, la pureza necesaria solo se puede lograr mediante métodos de afinidad debido a su alta especificidad. Bueno, ahora vamos a profundizar un poco más en las características y la técnica de separación celular por citometría de flujo o cell sorting. La separación celular por citometría de flujo es una técnica que presenta varias ventajas para separar poblaciones. En primer lugar, permite separar poblaciones en base a múltiples parámetros. Es una técnica que permite trabajar con poblaciones con bajo grado de filtración, obtener un buen rendimiento, y por otro lado también alcanzar una alta pureza mayor al 95% en nuestras células de interés. La clasificación de células se describió inicialmente en 1965. En las primeras décadas hubo
pocas publicaciones. Sin embargo, con la comercialización de esta tecnología y el aumento de la disponibilidad de citómetros Cell Sorter, hubo un gran aumento en el uso y también la cantidad de publicaciones respecto a este tema. La separación celular por citometría de flujo es una técnica que ha hecho una transición de la investigación a la clínica, se ha vuelto una herramienta útil para el diagnóstico y seguimiento de patologías oncomatológicas y la principal utilidad es el estudio de células con bajo porcentaje de infiltración en patologías como el mieloma múltiple, ciertos linfomas y leucemias y linfomas de células T. Para poder explicar cómo funciona el Cell Sorter, vamos a repasar brevemente los fundamentos de la citometría. Esta es una técnica multiparamétrica que permite estudiar propiedades físicas y biológicas de las células en una suspensión fluida. Permite el estudio simultáneo de múltiples parámetros y evaluar un alto número de eventos en un tiempo corto. El citómetro de flujo tiene un sistema de fluidos, un sistema óptico formado por los láseres y los fotodetectores y el sistema electrónico. El sistema de fluidos permite el enfoque hidrodinámico de las células en la suspensión para la formación de una fila de células y el paso una a una por el punto de interrogación donde reciben el impacto del láser. A partir de este impacto se produce una dispersión de luz y emisión de fluorescencia de fluorocromos conjugados a anticuerpos monoclonales que van a estar unidos a antígenos celulares específicos y esta dispersión de luz va a ser detectada por fotodetectores. Por último, el sistema electrónico transforma la señal analógica de luz recibida en una señal digital. La citometría de flujo permite estudiar parámetros como el tamaño y la complejidad interna, que son parámetros asociados con la dispersión de luz frontal y lateral, como se muestra en el gráfico. También permite medir antígenos superficiales e intracitoplasmáticos utilizando distintos anticuerpos monoclonales específicos conjugados con fluorocromos. Podemos medir el contenido de ADN usando fluorocromos que se unen específicamente a los ácidos nucleicos y también la viabilidad celular usando marcadores, por ejemplo, que solo penetran células muertas. Es importante destacar que potencialmente cualquier parámetro medible en el citómetro va a proveer un criterio de identificación y separación de una población celular. Los métodos de separación por citometría de flujo se pueden clasificar según el modo de captura de la célula de interés en métodos de separación mecánica y método de separación por deflexión electrostática de gotas. En los Cell Sorter que funcionan por método mecánico, contienen un tubo de captura que permite seleccionar esa célula de interés. Como en los citómetros convencionales, el sistema de fluidos genera un flujo aerodinámico, las células atraviesan una a una el punto de interrogación y el software está programado de forma que cuando se detecta una célula de interés, el tubo de captura se introduce en el flujo y agrupa las células de interés. En la foto podemos ver un ejemplo de un citómetro que funciona por este método, el FACS-Calibre-DBD. En el método de deflexión electrostática de gotas, el fundamento es que las gotas que contienen la célula de interés se cargan y deflectan al tubo de recolección. Los Cell Sorter que funcionan por este método contienen el nozzle, un elemento de cerámica, un anillo de carga y las placas deflectoras. La corriente líquida de células atraviesa el punto de interrogación como en los citómetros convencionales. Luego el nozzle interrumpe el flujo por vibración y lo convierte en gotas. Esas gotas contienen las células de interés de la muestra. Idealmente, con las condiciones de flujo apropiadas, la idea sería que cada gota debería contener una célula. El software selecciona las gotas que contienen la célula de interés y al pasar por el anillo, estas reciben carga eléctrica. El citómetro contiene luego un campo electromagnético de alta potencia en las placas deflectoras, así las gotas cargadas son atraídas al pasar por el medio de las placas y se separan para su recolección. En la foto de la derecha vemos una imagen tomada por la cámara del Cell Sorter en la que se ve el punto de ruptura del flujo en gotas. Esto es algo que podemos ver y monitorear a lo largo de toda la corrida de separación y la formación de este flujo es fundamental, dado que si no se genera una separación adecuada de las gotas, no se puede iniciar el trabajo. El citómetro FACS-Melody-DBD es un ejemplo de citómetro que separa células por este método de deflexión electrostática de gotas y es el equipo que tenemos en nuestro hospital. Comparando estas dos técnicas, el método mecánico tiene una velocidad de 300 eventos por segundo, permite separar una sola fracción y requiere métodos de concentración post-sorting, dado que las concentraciones finales obtenidas suelen ser bajas
para análisis posteriores. Por otro lado, los cell sorting que funcionan por deflexión electrostática permiten alcanzar velocidades mayores de 20.000 eventos por segundo, además de separar más fracciones de 2 a 4, y no suelen requerir métodos de concentración post-sorting, por lo cual vemos que este método de flexión electrostática presenta varias ventajas. Bueno, ahora vamos a ver un poco cómo es el esquema de trabajo en la separación celular, refiriéndonos al trabajo que realizamos en nuestro hospital con el citómetro Fax Meloy. El primer paso va a ser el análisis de la muestra por citometría convencional. Luego vamos a ver el procesamiento de la muestra para realizar la separación. Vamos a ver que esta preparación es un poco más exigente que en el caso de la citometría de flujo convencional. Luego vamos a tener que seleccionar las condiciones del proceso en sí de sorting celular y decidir cómo vamos a hacer la recolección de células. Por último, vamos a realizar el análisis post-sorting. En primer lugar, el análisis por citometría de flujo convencional nos va a permitir identificar las poblaciones celulares en la muestra, discriminar poblaciones normales de patológicas, definir el inmunofenotipo de la población de interés y conocer el porcentaje de esa población de interés en la muestra. Esto de definir el inmunofenotipo de la población a separar es fundamental porque es la misma marcación que vamos a usar luego para seleccionar la población en el cell sorter. En cuanto a la muestra, podemos utilizar sangre entera o médula ósea anticoagulada con EDTA. En la preparación va a ser importante realizar la filtración de la misma para eliminar grumos y células adheridas, dado que el sistema de flujos es muy delicado y de esta forma vamos a evitar que se tape. Y por otro lado, en muchos casos es necesario realizar un paso de preenriquecimiento que podemos hacer por lisis de glóbulos rojos, utilizando la técnica de Ficol o Wool lisis, dado que si la muestra tiene una baja concentración de células de interés, el sorting puede prolongarse demasiado. En cuanto a las condiciones de separación, el software permite seleccionar los modos de precisión de pureza, en el cual el software solo selecciona para separar las gotas que contienen solo la célula de interés, mientras que el método de enriquecimiento permite la selección de gotas que pueden contener la célula de interés, aunque también tengan otras células que vamos a considerar contaminantes. Esto asegura que no vamos a perder células de interés a costa de disminuir un poco la pureza final. Por otro lado, también existe la posibilidad de realizar sorting aséptico. El equipo Fax Fusion Area Condición Estéril permite realizar la separación en condiciones de esterilidad. Esto tiene aplicaciones en investigación como para obtener células para cultivo celular, pero también hay varias publicaciones sobre la separación de células como tratamiento para paciente, por ejemplo, el aislamiento de células madre. En cuanto al punto de recolección, tenemos que tener en cuenta que las condiciones que seleccionemos van a depender de los análisis que realizamos posteriormente sobre las células. En cuanto a los soportes, depende del volumen. Si necesitamos mililitros, podemos usar tubos CAN o tubos cónicos. También podemos hacer la recolección en Eppendorf, placas de 96 Well y vidrios de microscopía para observar las células directamente. En cuanto al medio de recolección, este sí varía según la técnica. Para realizar FISH podemos recolectar las células en solución de Carnoy, de metanol acético. Para biología molecular podemos usar PBS con o sin celoalbúmina. Y en el caso de tener que hacer cultivos celulares, vamos a necesitar medios de cultivo apropiados como pueden ser el RPMI con celoalbúmina. Según la técnica también va a variar el número de células finales necesarias. En el caso del FISH nos alcanza con recoger unas 5.000 células. En cambio, vamos a necesitar más de 50.000 células para la búsqueda de mutaciones puntuales o secuenciación e incluso más de 3.500.000 para técnicas como NGS. Por último, el análisis post-sorting podemos realizarlo por citometría de flujo convencional o en algunos casos con el mismo cell sorter. Este análisis nos permite conocer el porcentaje de células de interés en el producto del sorting, es decir, la pureza final obtenida. En cuanto a las aplicaciones en oncohematología y en particular en nuestro hospital, donde se está poniendo a punto la técnica de separación celular o sorting, así como también la de las otras metodologías como el FISH en esas células sorteadas, nos va a ser de utilidad principalmente para lo que es la separación de células patológicas en casos de mieloma múltiple. Al tratarse de un hospital de derivación y de alta complejidad, tenemos una gran población de este tipo de pacientes.
Esta neoplasia de células plasmáticas suele tener una baja infiltración de células patológicas en médula ósea, y en ellas son fundamentales los estudios citogenéticos para poder definir el pronóstico de estos pacientes en el diagnóstico, así como también debe estudiarse en las recaídas. En esta enfermedad se da la acumulación progresiva de mutaciones que favorecen el establecimiento, progresión y expansión del clon maligno. Hay alteraciones citogenéticas primarias que ocurren en un estado premaligno, como son las trisomías o las translocaciones asociadas al gen de la cadena pesada de la inmunoglobulina o IgH, que está ubicado en el cromosoma 14. A estas alteraciones luego se le van a sumar alteraciones secundarias que ocurren durante el curso de la enfermedad en su transformación y progresión en la malignidad, como son las amplificaciones, deleciones e incluso mutaciones en genes específicos. Estas alteraciones entonces van a estar asociadas a la progresión desde el MGAS al mieloma indolente y luego al mieloma múltiple como tal, y a diferentes pronósticos. ¿Por qué es importante estudiar estas alteraciones? Porque van a definir en qué grupo de riesgo se encuentra el paciente, que nos va a indicar el riesgo de recaída o incluso de muerte, siendo una manera de expresar el pronóstico, pudiendo definir entonces su seguimiento y tratamiento. Según la publicación de la Sociedad Argentina de Hematología del 2019, se los puede estratificar en riesgo alto, intermedio o bajo. En riesgo alto tendremos aproximadamente el 15% de los pacientes, y son aquellos donde encontramos alteraciones como translocaciones entre el cromosoma 14 y 16, entre el cromosoma 14 y el 20, de lesiones en el cromosoma 17 que involucran el gen de la TP53, y otras como la de lesión del brazo largo del cromosoma 13 y los cariotipos complejos. Estas alteraciones las obtendremos a través del estudio citogenético de cariotipo y de FISH. Y en el caso de riesgo intermedio vamos a encontrar las alteraciones entre los cromosomas 4 y 14 y la ganancia del brazo largo del cromosoma 1. Mientras tanto que en riesgo bajo vamos a considerar las hiperdiploidías y las translocaciones entre los cromosomas 11 y 14 y 6 y 14. Además, existe el mieloma doble hit, que está caracterizado por la inactivación bialélica del gen TP53 y la amplificación del gen CKS1B, que está ubicado en el brazo largo del cromosoma 1. Y es muy importante poder caracterizarlos, ya que son pacientes de alto riesgo con una enfermedad muy agresiva y de corta sobrevida. Sepan que estas clasificaciones están en constante revisión y se trata de que estén siempre actualizadas para la correcta estratificación del paciente según su pronóstico. Entonces, a través de FISH, que es la hibridación fluorescente in situ, que utiliza sondas marcadas con fluorocromos dirigidas hacia una zona del ADN en particular, vamos a analizar las alteraciones. En el hospital seguimos el siguiente algoritmo, en el que tenemos un panel primario para las muestras de mieloma múltiple, donde primero vamos a estudiar las alteraciones del gen RB1, donde se buscan lesiones en el cromosoma 13, en el gen TP53, buscando la deleción del cromosoma 17, y incorporamos recientemente el estudio de los rearreglos en el cromosoma 1, donde vamos a buscar las deleciones del brazo corto y la ganancia del brazo largo. Y en particular los rearreglos en el gen de la cadena pesada de la inmunoglobulina o IgH, siendo que cuando esa determinación es positiva, tengamos que buscar con qué otro gen ocurre el rearreglo. Y ahí es donde tenemos el otro panel de sondas que estudian las posibles combinaciones de los genes rearreglados con la IgH, que nos van a indicar alteraciones entre los cromosomas 11 y 14, 4 y 14, 14 y 16 y 14 y 20, que son las que permiten estratificar al paciente. Además, en recaídas y estadios avanzados de la enfermedad también se buscan ordenamientos en el gen MYC, que está ubicado en el cromosoma 8. Respecto a las metodologías, vamos a poder realizar el cariotipo a través del citogenético convencional y buscar alteraciones puntuales a través del FISH, pero cada uno tiene sus ventajas y desventajas. El citogenético convencional requiere el cultivo celular en condiciones de esterilidad y células en proliferación para poder analizar los cromosomas en las metafases. Pero las células plasmáticas son células muy diferenciadas, con baja actividad proliferativa, por lo que el rendimiento de metafase suele ser muy bajo para el análisis de cariotipo. Esto hace que solo se detecten alrededor del 30 al 40% de las alteraciones citogenéticas, por lo que no lo consideramos una técnica sensible para la detección de anormalidades citogenéticas en el mieloma múltiple. En cambio, el FISH nos va a permitir evaluar células en interfase o metafase, por lo que no son necesarias células en división, y si bien solo analiza una zona dirigida del ADN
debido a la sonda utilizada, perdemos el análisis global que nos da el karyotipo, pero aún así la consideramos el gol estándar para el análisis de las alteraciones citogenéticas en mieloma múltiple. Nos va a permitir detectar el 80% de estas alteraciones, siendo su limitante la sensibilidad, que va a estar dada por la proporción de las células plasmáticas en médula ósea de la muestra que queremos analizar. Y aquí es donde entra la importancia del sorting con el mieloma múltiple. Al combinar la separación celular con la técnica de Fish, se va a lograr aumentar la concentración de células plasmáticas a más del 95%. Esto va a aumentar la sensibilidad del Fish, permitiendo lo que es una mayor detección de las alteraciones. Y todo esto va a llevar a una mejor evaluación del paciente y su correcta estratificación al momento del diagnóstico. Les queremos mostrar un caso de nuestro hospital donde se puso en práctica todo esto que hemos estado contando. Se trata de una paciente de 60 años, diagnosticada de MGAS, con IgG-kappa en 2016, con ausencia de daño en órgano blanco. En la actualidad, la paciente presenta un mieloma múltiple indolente, que es una progresión de ese MGAS, y en enero de este año recibimos una muestra en la que el estudio de citometría de flujo detectó 16% de plasmocitos patológicos. Se realiza el cultivo celular para determinar el karyotipo, pero no hay crecimiento, por lo que no se puede informar. Entonces, al hacer el FISH, se buscan los arreglos del panel inicial, en TP53, RB1 e IgH. Todos estos dan negativos. Entonces, como parte de la puesta a punto del SensorTel en nuestro hospital, decidimos sortear esta muestra, por lo que hacemos la primera adquisición en el equipo para poder seleccionar la población de interés a separar. Estos son algunos de los gráficos que podemos analizar en nuestro Cell Sorter. En esta etapa vamos a ver los eventos de todas las células de la muestra. En particular, en el gráfico de los marcadores CD38 versus CD138 que vemos en el centro, vamos a poder ubicar la población de plasmocitos, que es la que nos interesa separar. En esta imagen están en color bordó, entonces vamos a hacer el gate en esa población, que es la que vamos a pedirle al equipo que la separe. Es según el inmunofenotipo de los plasmocitos que se intenta separar que se hace ese gate, y eso va a ser determinado muestra a muestra. Se hace la separación por método de enriquecimiento y no aséptico, porque nosotros tenemos el Fax Melody como ya les contamos, y se recupera sobre un soporte de tubo con solución de Carnoy para el estudio de Fish. Luego de sorteadas las muestras, se logró recuperar 391.000 células, que es un muy buen rendimiento, si recordamos que para un FISH son necesarias 5.000 células por determinación. Y en cuanto a la pureza de esta nueva muestra, es de un 95,24% de plasmocitos, que si la comparamos con la citometría de flujo original de solo 16%, vemos que aumentamos la concentración significativamente. Esto lo vamos a poder ver gráficamente observando estas imágenes de la adquisición post-sort que hicimos en el mismo equipo de sorting, donde ya no vamos a ver la nube de eventos correspondientes a todas las células de la muestra y solo tenemos nuestras células de interés. Entonces vamos a volver a evaluar las distintas ondas de Fish en esta muestra sorteada. En este caso, la deleción del cromosoma 17 vuelve a dar negativa, pero esta vez dan positivos los arreglos para RB1 e IgH. Vamos a analizar después con qué cromosoma se da ese arreglo y van a dar positiva en este caso la translocación entre los cromosomas 4 y 14. Esto va a conferir a la paciente, según la clasificación de la SA, un riesgo intermedio, que no habíamos podido clasificarlo en la muestra anterior. Incluso este es un arreglo que está en revisión y podría llegar a clasificar a los pacientes en riesgo alto según algunas nuevas publicaciones. Este que les acabo de contar es un claro ejemplo de cómo el sorting puede ayudar a mejorar la sensibilidad del FISH. Pero como también dijimos, la separación celular tiene muchas otras aplicaciones que queríamos contarles algunos usos en la oncomatología en particular, donde va también a conllevar una mejora en esos estudios complementarios, como por ejemplo en la biología molecular. Les dejamos también algunos trabajos referidos a cada tema. Se pueden aislar los linfocitos T para el estudio del receptor de células T o TCR a través de biología molecular. Los rearreglamientos clonales en estos genes son útiles para el diagnóstico y seguimiento de los síndromes linfoproliferativos T. El sorter permitiría entonces separar y estudiar específicamente los TCR de los linfocitos T aberrantes en lugar de hacerlo en la mezcla heterogénea de linfocitos T. En otras enfermedades, como ya dijimos, la importancia de la separación celular va a estar dada por la baja infiltración de la población patológica. Tenemos como ejemplo el linfoma linfoplasmocítico, donde se busca la mutación del gen MI88 para diferenciar
la macroglobulinemia de Waldenström de otros síndromes linfoproliferativos crónicos de células B. Y además, esta puede ser predictiva de sensibilidad y resistencia a la primera opción de tratamiento en pacientes sintomáticos o en recaída. En el caso de leucemia de células vellosas, se va a buscar la mutación en el gen BRAF. Esta tiene una implicancia diagnóstica, pero también es muy importante su hallazgo en el caso de recaídas o de tratamientos refractarios, ya que hay inhibidores específicos contra esta proteína de interés que van a poder usarse en esos casos. Y la separación celular entonces nos ayudaría a mejorar la sensibilidad de esa determinación al aislar las células patológicas. Otro ejemplo es la mastocitosis, donde se buscan mutaciones en el gen KIT, que son parte de los criterios diagnósticos, pero que además indican resistencia al tratamiento con imatinib. Al tratarse de una patología de muy baja infiltración y con un inmunofenotipo característico que nos va a permitir la separación, el sorting va a poder mejorar la sensibilidad de las técnicas de biología molecular en búsqueda de esa mutación. Queremos que les quede la idea de que este tipo de patologías es importante separar la población de interés, que es minoritaria o rara, y es útil para mejorar las técnicas que van a ser usadas para definir el diagnóstico o en muchos casos de ellas el tratamiento. Como conclusiones, queremos resaltar que la separación celular por citometría de flujo es una herramienta útil para el estudio de enfermedades con poblaciones patológicas de bajo grado de infiltración y en relación a otras técnicas de separación celular tiene una alta especificidad, logra niveles elevados de pureza y de concentración de células adecuadas para los estudios posteriores. El uso del sorting nos va a permitir mejorar la sensibilidad de las técnicas de biología molecular y FISH que tienen un alto impacto en el pronóstico y tratamiento de muchas enfermedades oncomatológicas. Esta es la bibliografía utilizada. Y queremos agradecerle a nuestros compañeros residentes, a los sectores también que nos ayudaron en la preparación del Ateneo y a todos ustedes por escucharnos.